se puso de moda hablar de la crisis de representación. Y no solamente en la vida académica, sino también en los medios, circuló toda esta cuestión de que, bueno, los partidos ya no cumplían la función que tenían que cumplir y tal vez había que buscar nuevas formas de expresión. En gran medida eso fue por producto no solamente de la gravedad de la crisis en ese caso, digamos, en el año 89, la hiperinflación y la conmoción que produjo el giro hacia las reformas de mercado impulsado por el gobierno de Menem, sino también a que este proceso fue simultáneo a una gran conmoción mundial, que fue el derrumbe del bloque soviético y toda la idea de que la historia cambiaba, ¿no? La historia a partir de ese momento dejaba de ser lo que era y iba a haber una nueva era que tenía poco que ver con lo que se conocía hasta ese momento en términos de alineamientos políticos, clivajes políticos, y todo había que reinventar. Con el tiempo se vio que en realidad no era para tanto, digamos, ¿no? Los clivajes políticos seguían siendo más o menos los mismos, más allá de que los términos en que se producía el conflicto político, la diferencia entre izquierdas y derechas, socialismos y capitalismos, y opciones ideológicas y de programas, no era tan novedosa como se anunciaba, pero de todos modos este tema, digamos, de la crisis de representación, de la crisis de la organización partidaria, quedó planteada y todavía está planteada en esos términos en que comenzó a discutirse en ese gran giro que fue para la historia argentina y también para la historia mundial, ¿no? El año 89. Ahora, si uno ve un poco algunas de estas cuestiones que estallaron en el 89, también pueden encontrarse antecedentes muy frescos de esas discusiones en la temprana transición democrática, ¿no? Porque en verdad en Argentina la transición democrática también supuso un gran giro en las interpretaciones sobre el rol que habían tenido los partidos políticos y el rol que debían tener a partir de ese momento. Porque en el caso argentino la transición democrática supuso en parte ya una reinterpretación del pasado, no simplemente del pasado inmediato autoritario, sino de todo el pasado político, por lo menos del siglo XX. En ese sentido, la transición democrática argentina fue muy potente en su capacidad de echar luz, en alguna medida una nueva luz, sobre lo que habían hecho los actores políticos predominantes, entre ellos los partidos, para contribuir a la inestabilidad crónica del país y para llevar de un modo, digamos, más activo o por lo menos para dejar llevar al país a la crisis profunda que significó la última dictadura militar. Entonces, si uno recuerda un poco algunas de las discusiones académicas y también políticas de aquellos años, también puede encontrar rastros de lo que se volvió a discutir en el año 89 y de lo que volvió a discutirse en el año 2001. ¿No? Algunos de estos temas de discusión tienen que ver con el rol de los partidos respecto de los grupos de interés, el rol de los partidos frente a las corporaciones, ¿no? Una gran discusión de la época de la transición fue que los partidos argentinos eran disfuncionales porque habían sido, por lo menos hasta ese momento, incapaces de representar de modo diferenciado y bien definido programas e intereses en pugna en la sociedad. No habían sido buenos canales de la representación de ideas e intereses que en la sociedad estaban en pugna y que de alguna manera tenían que resolver esa pugna, esas disputas, a través de los canales de representación. Como los partidos políticos no habían cumplido esa función, es que la habían terminado cumpliendo directamente las corporaciones, ya sé, los sindicatos básicamente, con la colaboración eventual de los militares.
¿no? Entonces la inestabilidad política era consecuencia de este déficit de los partidos. Y los partidos tenían que hacerse cargo de lo que habían hecho, activo o pasivamente, para que esto fuera así. Entonces, estos déficits de representación a su vez se podían explicar por problemas internos de los partidos. Uno de esos problemas era la gran debilidad organizativa de los partidos argentinos. Organizativa en términos no de que no fueran capaces de movilizar gente, en algunos casos era muy eficiente para movilizar gente, pero era muy ineficiente para fijar reglas de juego internas que permitieran resolver los conflictos que se generaban cuando se movilizaba gente. Entonces, los partidos terminaban siendo muy potentes canalizadores de voluntades sociales, pero no sabían bien qué hacer con esas voluntades. No sabían cómo convertir esas voluntades en recursos de gobierno. No sabían cómo resolver las disputas entre personalidades en pugna. Entonces, esto en alguna medida me parece que habla de problemas estructurales de los partidos. Habla de problemas que tienen que ver no con que los partidos fueran en Argentina simplemente débiles, sino que tenían potencias desequilibradas. Y esto me parece que es un dato muy importante a tener en cuenta, que es que a veces pasa desapercibido cuando se dice, bueno, los partidos en Argentina nunca tuvieron poder, o nunca fueron capaces de hacer su trabajo. Tal vez el problema es más complejo, porque algunas de las tareas que tenían que hacer las hicieron muy bien, y otras tareas las hicieron muy mal. Entonces generaron desequilibrios fuertes. Por ejemplo, en términos de esta capacidad de canalización, que no fue compensada por capacidades de gobierno, de ordenamiento y de disciplinamiento de esas voluntades sociales que canalizaban. Entonces, este desequilibrio yo creo que tiene mucho que ver con no una debilidad general de los partidos, sino una debilidad específica en sus reglas de juego interno y en sus mecanismos para resolver conflictos internos. En segundo lugar, esto tiene que ver también con un espíritu fuertemente faccioso de los partidos políticos. Uno de los grandes temas de la transición fue la búsqueda de consensos, ¿no? La idea de que era necesario que los partidos fueran canales que permitieran aunar a las fuerzas sociales en torno a fórmulas de consenso, fórmulas de acuerdo, ¿no? Los partidos tenían que no simplemente replicar las voluntades sociales que pululaban, que activaban en la sociedad, sino que tenían que tratar de encontrar acuerdos entre esas voluntades sociales. Y en el pasado del 83, digamos, lo que se veía hacia atrás era que frecuentemente habían tenido dificultades para superar esa facciosidad, y en muchos casos la habían alimentado, ¿no? En muchos casos los partidos habían más bien contribuido a volver más aguda esa facciosidad en vez de armonizarla. Y tanto ese desequilibrio en sus capacidades como la debilidad de las reglas de juego internos, como este espíritu faccioso, todo ello contribuía a que los partidos argentinos fueran instrumentos muy débiles para asegurar capacidad de gobierno. Los partidos argentinos habían servido ocasionalmente para ganar elecciones, pero después no cumplían roles equivalentes en proveer de recursos de gobierno a los ejecutivos. No eran buenos instrumentos para mantener las mayorías parlamentarias, no eran buenos instrumentos para disciplinar los grupos de interés, para disciplinar a los funcionarios, y entonces se producía esta frecuentes crisis de gobernabilidad, en algunos casos alimentadas por los propios partidos políticos.